A la conferencia. Federico II de Prusia acostumbraba a pasar sus lapsos de descanso en un hermoso castillo cerca de Potsdam, en Alemania. Rodeado de hermosos jardines, pasaba su tiempo el rey de Prusia, uno de los grandes déspotas ilustrados de la humanidad, pero siempre se topaba con un viejo molino que afeaba la vista de ese hermoso lugar. Un día, desesperado por esa vista para él nefasta, se entrevista con el dueño del molino y le pide que le venda el molino. La anécdota refiere que el dueño del molino era Pedro el molinero. Y el rey le dice que le venda el molino para derruirlo y seguir construyendo jardines alrededor de Sanssouci, que así se llamaba ese palacio de Federico II de Prusia. Pedro el molinero le dijo que no tenía el menor interés de venderle al rey ese molino. Entonces el rey enfureció y le dijo que entonces se lo iba a quitar, lo iba a desposeer de ese molino. Pero Pedro el molinero, con toda tranquilidad, dijo: todavía hay jueces en Berlín. Esta anécdota histórica creo que tiene un valor muy importante para todos los que laboramos en el Poder Judicial. ¿Qué satisfacción tan grande tendríamos, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, oficiales, intendentes, cuando el pueblo de México, frente a una injusticia, se dijera automáticamente: todavía hay jueces en Toluca, en Nezahualcóyotl, en Chalco, etc. Qué importante es esto, y creo que ese es el reto fundamental que tiene la ética judicial. Trabajar hacia adentro para ganarnos esa confianza, pero también proyectar hacia afuera esa imagen que genera la legitimación finalmente del Poder Judicial frente a la ciudadanía. ¿Dónde está la legitimación democrática de los juzgadores que no somos electos? Afortunadamente, en nuestro país ya hay un sistema de carrera judicial perfectamente consolidado, como aquí en el Poder Judicial del Estado de México. Sin embargo, pues ejercemos un poder que no viene directamente del pueblo. Entonces, ¿de dónde viene esa legitimación democrática? El pueblo no votó por nosotros, como sí lo hizo por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. En nuestro país bien sabemos que no se vota por los jueces. Entonces, ¿de dónde viene nuestra legitimación democrática? ¿Por qué podemos dirimir controversias aplicando la ley al caso concreto e incluso coactivamente hacer cumplir nuestras determinaciones? ¿De dónde viene esa legitimación? Pues los estudiosos han llegado a la conclusión que esa legitimación viene de un desempeño profesional apegado estrictamente a principios, virtudes y deberes que recopila la ética judicial. Como vamos a ver en esta pequeña charla, la ética judicial engloba todo lo que es deseable para los juzgadores y sus colaboradores. Entonces, la legitimación democrática de los jueces la encontramos precisamente ahí, en ese desempeño guiado por principios, virtudes y deberes que recoge la ética judicial. Pero,
¿qué es eso de la ética judicial? Yo recuerdo que es muy común la expresión, sobre todo cuando uno está en un juzgado mixto y está enfrentando casos de diversas materias, y que uno de los primeros retos que tiene uno al resolver un conflicto es, bueno, ver cómo se come ese asunto, cuál es el marco normativo que rige ese asunto. Bueno, cuando hablamos de ética judicial, ¿a qué nos referimos? Y podemos decir que la ética judicial es una ética profesional. Y aquí es importante distinguir la ética general como parte de la filosofía práctica, de la ética profesional, que ya está en el campo de la realidad, pero que no pierde de vista esa conexión con la filosofía, principalmente con la parte axiológica, con la parte de valores. La ética judicial es una ética profesional dirigida en primera instancia a los servidores públicos de órganos jurisdiccionales, en la que a través de principios, virtudes y deberes se orienta su óptimo desempeño para beneficio de la sociedad y a la vez se fomenta una buena percepción pública para incidir tanto en esa confianza social que nos da esa legitimidad que buscamos los jueces del Poder Judicial. Fíjense ustedes que la ética profesional, y esta es una idea de un magistrado latinoamericano, Steidel Figueroa, que dice que la ética profesional tiene dos preocupaciones fundamentales: el correcto desempeño de la función, pero también la percepción social, la aceptación o confianza social que debemos lograr en la ciudadanía. Y aquí la ética judicial comparte con cualquier otra ética profesional estas dos cuestiones. La ética médica, pues lo que busca es que los médicos tengan un excelente desempeño en la práctica médica, pero que además los pacientes tengamos confianza en esos médicos. Lo mismo podemos decir de los periodistas, de los aviadores, etcétera. Se buscan esos dos campos, el correcto desempeño y la aceptación y confianza social. Y esto es importante no perderlo de vista, porque muchas veces pues podemos quedarnos en la primera parte. No, es que yo estudio mis asuntos con acuciosidad, trabajo incesantemente, cumplo con la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo, la excelencia y 17 virtudes. Sí, pero te vas a las cantinas, te emborrachas y te pones muy mal, te portas socialmente muy mal. O vas al partido de fútbol y gritas improperios y avientas la cerveza y con quién sabe con qué expresión a las personas que están debajo. Y ahí debemos preguntarnos si esta conducta fuera de la oficina incide en esa aceptación o confianza social. Como vamos a ver, fue Manuel Atienza el que aporta al Código Modelo Iberoamericano y al Código Nacional Mexicano, pues esa concepción del observador razonable. ¿Qué diría un observador razonable? Pues de un juez que tiene estas conductas, si está contribuyendo o no a esa aceptación y confianza de la ciudadanía en la judicatura. Y aquí es importante en esta cuestión que vamos a ver que finalmente se engloba en el principio de integridad, que aquí para la ética judicial no solo es necesario ser, sino también parecer.
es lo que se decía de la esposa del emperador, de que no solo debe ser casta, sino que también debe parecer que lo es. Y esto es importante. ¿Qué dirá el observador razonable de una conducta? Apoyo sumo a esa aceptación y confianza social que va a dar legitimidad a los jueces, o no estoy sumando para nada en ello. Por eso es que la ética judicial no se circunscribe solamente al ámbito público, al del tribunal, sino también al ámbito privado, donde un observador razonable pueda decir, mira, ese juez se comporta de forma tan decorosa que yo sí tengo confianza en el Poder Judicial. La sociedad mexicana cada vez es más escrupulosa de los servidores públicos. ¡Qué bueno! Es ofensivo para la ciudadanía la ostentación, carros de lujo, viajes, una serie de manifestaciones de riqueza. Para un servidor público, esto es totalmente inadecuado. Desde luego que por eso es que hay que estar pensando en la ciudadanía y en esa legitimación que la ciudadanía espera del Poder Judicial. Y aquí viene una reflexión también muy importante, y aquí es donde vemos cómo es que esta ética profesional o aplicada, que es la ética judicial, pues tiene vasos comunicantes muy importantes con la filosofía general, que es precisamente el tema de la dignidad humana. La ética judicial tiene como preocupación fundamental el respeto a la dignidad humana. Bien sabemos que quien más ha abonado a esa concepción de la dignidad humana está precisamente en el filósofo de Königsberg, cuando decía que el ser humano debe ser visto como un fin en sí mismo y nunca como un medio para lograrlo. Immanuel Kant estableció que el hombre es un universo y que por eso ese universo que es valioso debe ser respetado. Claro, la ética kantiana es todavía más exigente porque nos obliga a por convicción hacer lo que es debido. El imperativo categórico kantiano actúa de tal manera que ese actuar tuyo pueda ser elevado a una regla universal. Y dice Immanuel Kant, tu dignidad está precisamente en que reconoces ese imperativo categórico, ese actuar no porque me conviene, sino porque estoy convencido de que así debe ser. Entonces, cuando queremos sensibilizar a los servidores públicos judiciales de la importancia de la ética judicial, creo que debemos empezar por ahí. Señores jueces, señoras juezas, señores secretarios, señoras secretarias, actuarios, notificadores, en cada actuación que ustedes están llevando a cabo, también en su conducta no profesional, está en cierta manera en juego la dignidad humana. Obviamente, cuando estamos resolviendo un asunto penal donde está en juego la libertad de una persona, un asunto civil o administrativo donde su patrimonio está en juego, un asunto familiar donde la patria potestad o la custodia está en juego, ¿cómo podríamos negar que está la dignidad humana en juego? Una decisión judicial trasciende, y eso es lo que hay que sensibilizar mucho en todos los aparatos jurisdiccionales, trasciende la hoja de papel y se transforma en vida humana,
en verdaderos dramas humanos. Por eso es que el desempeño de todo el personal de órganos jurisdiccionales debe tener siempre presente: en nuestras manos está la dignidad humana. Qué importante, ¿verdad? Yo creo que ya nos queda claro la importancia de la ética judicial cuando decimos: en nuestras manos está la dignidad humana. Y curiosamente, a veces sí trabajamos muy bien para afuera, hacia los justiciables, y se nos olvida trabajar para adentro. Y en casa del herrero, asadón de palo. Cuántas injusticias en los órganos jurisdiccionales a veces se viven, se palpan con los trabajadores, con los colaboradores. Esos ambientes organizacionales que se pueden cortar con un cuchillo. Temas que yo he explorado en otra obra de administración y liderazgo para órganos jurisdiccionales. Finalmente, la ética judicial me obliga también a trabajar hacia adentro y que los principios, virtudes y deberes de la ética judicial también van hacia adentro, al trato digno que debo tener a los colaboradores. Finalmente, yo he demostrado en ese libro de administración y liderazgo para órganos jurisdiccionales cómo la ética judicial se vuelve en una propulsora de la efectividad de juzgados y tribunales, siempre y cuando esos instrumentos de liderazgo y de administración se guían precisamente por principios, virtudes y deberes de la ética judicial. Ya el señor Contralor adelantaba el pensamiento de Rodolfo Luis Vigo, un gran tratadista de la ética judicial iberoamericana, coautor del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Y él habla de idoneidades técnico-científicas, físico-psicológicas, gerenciales, un poquito de la idea de administración y liderazgo que yo les comentaba, pero también de idoneidades éticas. Y reflexionando sobre esta idea de Rodolfo Luis Vigo, yo he llegado a la conclusión, y así lo expongo en mi libro, que finalmente todas las idoneidades se pueden englobar en la idoneidad ética. Porque un juez que no está capacitado para la materia a la que fue designado, un juez o un secretario que no se prepara, que no se actualiza, pues tampoco está cumpliendo con la idoneidad técnica científica, pero también está faltando a un deber ético. Y tenemos el principio de conocimiento y capacitación. Eso es un principio ético fundamental. Físico-psicológicas. Si como en otros órganos jurisdiccionales de otro planeta pasa, y al juez se le bota el flotador y empieza a gritar y a aventar expedientes, a maltratar el personal, o que tiene episodios depresivos, y bueno, eso genera una interrupción seria en el servicio público, pues también está faltando, pues sí, a la idoneidad físico-psicológica, pero también a los principios de excelencia, cortesía, humanismo que recoge la ética judicial. ¿Y qué decir de las idoneidades gerenciales? Claro que yo en mi libro digo que la idoneidad gerencial está de la mano de la virtud del orden. Cuando un órgano jurisdiccional está ordenado, pues trabaja de forma excelente, tiene ese desempeño. Pero como cuando en el libro de administración empiezo hablando del juzgado pésimo de distrito de la ciudad del caos, pues ese juzgado pésimo de distrito de la ciudad del caos, pues obviamente su titular no tenía ninguna idoneidad gerencial, pero al mismo tiempo está faltando a principios, virtudes y deberes
que recoge la ética judicial. Entonces podemos concluir que la ética judicial recoge completamente esas idoneidades que son necesarias para el excelente desempeño de los jueces y sus colaboradores, y desde luego pues marca una orientación firme hacia dónde debemos guiar nuestra conducta. Y fíjense que a nivel latinoamericano, iberoamericano, estas ideas se empezaron a decantar en la elaboración de códigos de ética judicial. Esto no es nuevo, en el ambiente anglosajón es algo muy común. Desde los 70s en Estados Unidos se empezaron a expedir códigos de ética, no solo judicial, sino de ética profesional. Es en el ambiente norteamericano donde por primera vez la ética profesional, y está concretada a través de códigos de ética, tiene un desarrollo muy importante. A nivel mundial, pues tenemos los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de 1985. Y aquí es importante comentar que estos instrumentos internacionales, además de tener esa jerarquía, propiamente no son tratados internacionales, porque no han cumplido con los requisitos de la Convención de Viena del derecho de los tratados para ser obligatorios, pero sabemos que podemos ubicarlo en lo que es el soft law, lo que nos permite ubicar el estándar más alto para un derecho humano. Y bien sabemos que en materia de derechos humanos, la independencia judicial y la judicatura independiente es una preocupación muy importante, a grado tal que en el sistema no convencional de Naciones Unidas hay un relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los magistrados, ¿no? Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de 1985, el Estatuto Universal del Juez de 99, el Estatuto del Juez Iberoamericano de 2001, los principios de Bangalore sobre conducta judicial de 2002, la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito judicial iberoamericano de 2002. Y ya en nuestro país todos estos ordenamientos internacionales se concretaron con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación de 2004, que fue un detonador a nivel nacional para que todos los estados del país tuvieran su propio código de ética, así como otros tribunales. En el 2005, luego el Estado de México tuvo su primer código de ética. El Código de Ética del 2005, que quedó abrogado con el Código de Ética que estamos presentando en esta ocasión. El Código Modelo Iberoamericano de 2006. Este código es muy importante porque incluso en la parte considerativa del Código de Ética Judicial del Estado de México de 2018, te está señalando que es una de las fuentes primordiales de este nuevo código de ética. Y creo que es importante tener estos referentes porque seguramente el Comité de Ética que crea el Código de Ética del Estado de México del 2018 que estamos presentando aquí, pues va a tener muchos dilemas, muchos conflictos éticos, y bueno, pues todas estas son fuentes importantes para dirimir esos dilemas que se le van a presentar, esas solicitudes de recomendación, esas solicitudes de consulta. Es un gran avance del Código de Ética del Estado de México, el actual, que ya tenga previsto un comité que va a difundir el Código de Ética, pero además que se va a encargar de resolver dilemas, recomendaciones, consultas que se le formulen. Creo que esto da un avance fundamental en el modelo que se busca para que efectivamente el Código de Ética pues pase de la potencia al acto, como decía Aristóteles, que tengamos realmente pues no solo la letra de papel del código,
sino que eso se convierta en conducta diaria de los servidores públicos de órganos jurisdiccionales. ¿Qué funciones tienen los códigos de ética? Ya nos adelantaba el señor Contralor, pues que recopilan los principios, virtudes y deberes de un juzgador ideal. Manuel Atienza dice que la idea es que hay que pensar no en el juez promedio, no en el secretario promedio, no en el actuario promedio, sino en el buen juez, en el juez excelente. La preocupación no es en el juez, secretario, actuario o oficial que no incurre en responsabilidad administrativa. No, la preocupación de la ética es la excelencia, mover la voluntad del servidor público a un desempeño excelente. Por eso es que el código de ética se vuelve ese faro que arrastra la conducta de los servidores públicos judiciales hacia la excelencia. También a veces, pues como que los mexicanos somos de conciencia apagada, ¿verdad? Y necesitamos que nos digan claramente, explícitamente, que esa conducta es contraria a la ética, ¿verdad? Y por eso, a través de señalar ese principio, esa virtud o ese deber, se desarraiga una costumbre. Yo como estudioso y estudiante del derecho constitucional, pues he visto cómo en nuestro país, por ejemplo, muchas de las reformas constitucionales pues tuvieron precisamente la idea de explicitar algo que ya estaba en la letra de la Constitución, pero que los mexicanos necesitábamos que nos dijera claramente y sin lugar a dudas que eso no se podía hacer. Pues es el caso más grave, el del artículo 29 de las leyes de emergencia, ¿verdad? Que se tuvo que reformar en el cardenismo para decir, oye, solamente cuando haya suspensión de garantías individuales, el presidente puede legislar, para eso está el poder legislativo, pues esa era la idea, ¿verdad? Por eso el poder legislativo, ¿verdad? Pero nuestros códigos se expedían en uso de facultades extraordinarias. ¿Hubo suspensión de garantías individuales? No. Porque en el tiempo que hubo suspensión con don Manuel Ávila Camacho, pues no se expidieron esos códigos, hay códigos anteriores, muchos de los códigos federales de 1930 se expidieron en uso de facultades extraordinarias sin suspensión de garantías. Bueno, pues el código de ética, a la hora de ponerme claramente, sobre todo eso se ve cuando se desdobla el deber, cuando queda el deber muy claro, pues va a desarraigar esas conductas, ya no te puedes hacer para un lado, ya no te puedes sordear como dicen los millennials, ¿verdad? Ya no te puedes sordear, aquí ya dice claramente que esta es una conducta contraria a la ética judicial. Aclaran y facilitan conductas, disuaden voluntades proclives a actitudes incorrectas y refuerzan la voluntad del juzgador. Fíjense que esto es bien importante, en mi libro de ética judicial recopilo cuando don Mariano Azuela Huitrón fue director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, él tenía una publicación mensual y en esa publicación mensual él hacía el mensaje del director. Esa publicación llegaba a todos los órganos jurisdiccionales federales. Y en uno de los mensajes del director, don Mariano decía que la ética judicial pues tiene que traducirse en conducta correcta. Y si no, pues la ética judicial no sirve absolutamente de nada, ¿verdad? La ética judicial debe convertirse en conducta excelente. Pero decía, en otro mensaje del director, yo creo que reflexionó y dice, bueno, pero también sabiduría. La ética judicial, y aquí es la gran labor de difusión que seguramente va a tener la Escuela Judicial y el Comité de Ética, se requiere sabiduría.
tenemos que difundir el código, debemos de difundir estudios sobre el código, tenemos que volver a difundir lo que está haciendo el Comité de Ética. Yo comentaba que hay varias experiencias que vale la pena retomar. Cuando el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, curiosamente, no tenía previsto un comité de ética. Fue el Código Nacional Mexicano y el Iberoamericano el que sí tienen previsto un Comité Nacional de Ética Judicial, donde el director del instituto era el secretario de ese comité. Y el comité fue sistematizando, incluso en la forma en la que se hacen las tesis de jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, las solicitudes de recomendación. Y esto es una manera de hacerlo muy accesible. A ver, ¿qué involucra la cortesía? ¿Los juzgadores pueden o no pueden usar redes sociales para difundir su trabajo? Los juzgadores pueden pertenecer o no a una logia masónica. Los juzgadores es correcto que acudan a eventos organizados por barras, colegios de abogados. Bueno, cosas así son las que fueron respondiendo tanto la Comisión Nacional de Ética Judicial como la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Creo que esta labor es muy importante y ahora con el apoyo de las páginas de internet, creo que puede ser una cuestión muy importante para que de sabiduría lleguemos a conducta. Por eso tenemos que difundir el código, explicar el código, hacer artículos sobre el código. El Poder Judicial de la Federación por eso creó un instituto para difundir con estudios. Yo en mi libro me di a la tarea de sistematizar pues toda esa bibliografía que hizo la Suprema Corte sobre ética judicial, con los links a internet, a la biblioteca digital de la Corte. Esto no es piratería, son obras del dominio público. La biblioteca digital de la Corte está al servicio de todos ustedes, pero ahí están los links, y es importante por la sistematización que yo hice de todo ese trabajo. Pues esta sabiduría, pues hay que difundirla en las aulas. Fíjense que ustedes que algo que para mí ha sido un acierto, y he visto cómo ha cambiado el perfil de egreso. El Poder Judicial de la Federación tiene un curso emblema, el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. La última versión del plan de estudio, pues todavía la aprobamos en 2006, cuando yo formaba parte del comité académico de la Escuela Judicial, y claro, teníamos un módulo dedicado a ética judicial. Pero en las últimas versiones, el comité académico de la Escuela Judicial tomó la decisión de que el curso empezara con un seminario de ética judicial. A mí me ha tocado impartirlo allá con esta nueva versión durante 4 años, allá en Guanajuato, en la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación de Guanajuato, y puedo dar testimonio del impacto que se tiene. Como que ya parto, y esa es la importancia de ver esto como filosofía, de que esto es algo valioso, que así te tienes que comportar aquí, que hacia eso tenemos que tender, que tu formación sí es en amparo, es en civil, es en penal, en constitución, sí, pero lo más importante, la sustancia, es el desempeño ético. Por eso, sabiduría y conducta. Sí es importante difundir la ética judicial, pero lo más importante, desde luego, es convertirlo esto en conducta. Y desde luego, pues ya cuando uno tiene esas bases de ética judicial, pues a veces uno reflexiona. Don Mariano Azuela Huitrón decía con justa razón, y yo creo que todos los presentes no me van a dejar mentir, que somos seres humanos pues bastante limitados. Nos cansamos, a veces nos peleamos con la esposa, con el esposo, con la novia, la compañera, el compañero,
A veces tuvimos un accidente de tránsito, a veces el hijo no nos dejó dormir en la noche o tenemos otro problema de distinta índole. Sin embargo, bueno, el tener una guía de conducta creo que nos permite en un momento dado reflexionar. Híjole, no dormí nada la noche anterior, pero tengo que sacar la cuenta de la sesión de mañana, ¿verdad? Y bueno, cafecito y cigarrito y vamos a darle, ¿no? Creo que eso es importante, esa reflexión, tener esa guía de reflexión. Por eso la importancia de este Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México que estamos presentando. Y fíjense ustedes, y aquí lo van a ver, cómo el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México va a tener impacto en los códigos de ética de los defensores públicos, de los abogados, incluso hasta de los periodistas. Impacta. Las demás profesiones jurídicas ya tienen otro referente respecto a lo que se espera de los juzgadores y sus colaboradores. Por eso tienen esa otra función de orientar a otras profesiones jurídicas. En este tiempo donde la opinión pública es tan importante, bueno, pues los periodistas pueden tener muy claramente qué pueden esperar de los jueces conociendo el Código de Ética. En el Poder Judicial de la Federación normalmente se hacía un curso de capacitación para los reporteros que cubren la fuente de la Suprema Corte. Bueno, pues una de las cuestiones importantes que se les daba en ese curso a los reporteros que cubrían la fuente de la Corte era el Código de Ética. Ese era un referente para ellos en su ética profesional de periodista, tener ese referente del Código de Ética Judicial. Decíamos que la ética judicial se estructura a partir de principios que dice Manuel Atienza que son núcleos concentradores de ética judicial, virtudes y deberes. Van a ver que en el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México ya propiamente no hay virtudes, algunas se recogen como principios y otras se incorporan como valores del servicio público. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción decidió ponerle así, ¿verdad? Principios y valores del servicio público. Y esto se aterriza en deberes muy concretos de los juzgadores. ¿Cuáles son los principios fundamentales de los juzgadores y sus colaboradores? Pues la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia. Si algo caracteriza al Poder Judicial, pues son estos principios. Si algo debería caracterizar al Poder Judicial, son estos principios. Si algo espera la ciudadanía del Poder Judicial, pues son estos principios. Fíjense ustedes que creo que fue un acierto en el 2004, cuando se expidió el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que se definió independencia, imparcialidad, objetividad a partir de la misma frase y se le fue dando la diferencia específica, diríamos en lógica. Dice, la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes del sistema social es independencia. Cuando lo presiona el señor gobernador del estado, un diputado, un senador, desafortunadamente en otras latitudes, el propio aparato judicial, los periodistas, las redes sociales, y el juez tiene esa actitud frente al sistema social de resolver conforme a derecho, hace uso de ese principio. Encarna el principio de independencia. Si el juez tiene esa actitud frente a las partes, actúa con imparcialidad. Cuando no toma en cuenta quiénes son los justiciables,
ni quiénes son los abogados de los justiciables, si es rico, si es pobre. Actúa con imparcialidad. Y cuando esa actitud del juzgador proviene de influencias provenientes de sí mismo, hace uso del principio de la objetividad. El juez puede tener convicciones, incluso a veces morales, que no coinciden con algunos principios constitucionales. Entonces el juez tiene que resolver el asunto conforme a derecho y entonces hará uso de la objetividad. Entonces, esta actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes del sistema social, de las partes o de uno mismo, pues son las características fundamentales del juzgador junto con el profesionalismo y la excelencia. El profesionalismo lo vamos a ver en el Código de Ética del Estado de México, que está desglosado en muchos puntos. La definición que tenemos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación señala que es la disposición de ejercer de manera responsable y seria la función judicial con relevante capacidad y aplicación. Dentro del profesionalismo podemos entender que se encuentra el conocimiento y capacitación, que en otros códigos, como es el caso del Estado de México, es un principio fundamental. El de la motivación, que así lo tenemos en el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México. Y ahí recuerdo en mi libro una situación muy particular que recuerda a Jorge Malem, que en tiempos de las reformas borbónicas en España, el rey Carlos III prohibió a las audiencias. Saben ustedes que en tiempos coloniales las audiencias eran el órgano superior de administración de justicia. Pues les prohibió a todas las audiencias fundar y motivar sus resoluciones. Imagínense ustedes, no cabe duda que era tiempos del despotismo ilustrado, ¿verdad? Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. En estos tiempos, ¿sería posible pensar en un poder judicial que no motivara? Imposible. Además, ya sabemos que es un principio constitucional, pero además de ser un principio derivado del artículo 16 de la Constitución, sabemos que es un deber ético. Y entonces, pues debemos llevarlo a niveles de excelencia. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con don Mariano Azuela en la Suprema Corte, primero como su secretario de Estudio y Cuenta y luego como su secretario particular, él me enseñó, porque él me enseñó a proyectar, él me enseñó que una sentencia tiene que tener todo lo necesario, pero nada más que eso, de lo que es necesario, ¿verdad? Nada que distraiga la atención. Y me enseñó también que las sentencias tienen que convencer, tienen esa función retórica. Las sentencias tienen que convencer. Fíjense ustedes que en el Poder Judicial de la Federación tenemos una batalla campal por esas sentencias de 500 hojas, que son 480 de transcripciones y 20 hojas de estudio. Hay un gran debate en el Poder Judicial de la Federación, en el órgano jurisdiccional al que me honro en pertenecer, integrado por magistrados pues muy sensibles, entre otras cosas, al tema ecológico, ¿verdad? Y esas sentencias de 500 hojas, pues nada más atentan contra el medio ambiente y la austeridad republicana. Bueno, lo importante es la fundamentación y motivación de la sentencia, de la decisión, la justificación de la decisión, que se cumpla con el principio de saturación en la argumentación. Nosotros ya no transcribimos. Fíjense ustedes que cuando estábamos explorando las formas en que podíamos hacer las sentencias, pues si no ciudadanas, sí por lo menos más accesibles, veíamos que curiosamente antes de las computadoras, cuando las sentencias se hacían en máquina mecánica, además con copias de papel cebolla, con un montón de hojas de carbón,
pues las sentencias eran pequeñitas, ¿verdad? Porque pues no había manera y llegaron las computadoras y a copiar y pegar y se hacen sentencias kilométricas, ¿no? Entonces, la motivación obliga a transmitir la justificación de una decisión y cumplir con ese principio de saturación de la argumentación. Muy diferente a lo que les ordenó Carlos III a las audiencias, ¿verdad? Todo lo contrario. Laboriosidad. Creo que no hay cuestión más frecuente, afortunadamente, más triste y más vergonzosa en la administración de justicia que el rezago. Se cuenta que en algunas épocas ya pasadas de la Suprema Corte, cuando había caducidad en la ley de amparo, pues las partes cada año llevaban su promoción, pero también le llevaban un pastelito con una vela más al secretario para ver cuándo salía su asunto. Y muchas veces el rezago es producto de la pereza. Cuando llegué a trabajar con el ministro Azuela a la Suprema Corte, pues recibimos de la anterior conformación del máximo tribunal, pues todos los asuntos de la sala auxiliar. Y la primera encomienda que me dio es, oye, pues dale una revisadita, era todo el privado que me iba a dar el ministro, estaba lleno de expedientes, unos 300 expedientes de la sala auxiliar. A ver, revisa esos asuntos. Y le di cuenta que de esos 300 asuntos, más o menos como 150 era ley de amparo anterior, ya estaban caducos. Y el ministro Azuela acuñó una frase que comento en el libro: esto es el ejemplo más claro de la flojera de la flojera. Y de por sí los asuntos de caducidad son muy sencillitos. Ven el monstruo de papel y bueno, pues ni siquiera abrir el toca del asunto. La flojera de la flojera. Laboriosidad. Los jueces, los secretarios, los actuarios laboriosos, pues están adelantados en su trabajo. Están pensando en lo del día de mañana, en la cuenta de la semana siguiente, están con esa inquietud de no tener rezago, de no enfrentar una contingencia y que ya no puedan completar la cuenta, o que el asunto ya no salga el día de la audiencia, o que la notificación no salga en el término legal. Laboriosidad. Esto es vivir por adelantado, como decía Baltasar Gracián, ¿verdad? Responsabilidad. Este es un principio que está presente en el Código de Ética del Estado de México, que yo lo veo en dos vertientes. Primero, estar consciente del encargo que tengo y que en función de ello tengo que tener ese desempeño profesional. Pero también, como ser humano que soy, pues también cometo errores. Y cuando cometo errores, pues tratar de rectificar legalmente, de poder enmendar el camino y que esto no vuelva a suceder. Una anécdota que a mí me pasó como juez de distrito. Alguna vez, y esto era muy importante, tener la confianza del personal para que ante cualquier error pues, se lo pudieran comentar a uno y tratar de enmendarlo legalmente. Yo recuerdo que alguna vez, pues una oficial cometió un error e indebidamente se mandó un oficio. Bueno, inmediatamente se hace la certificación, se hace un acuerdo, se rectifica, se le notifica a todo mundo y se vuelve a emitir el oficio, ¿verdad? No dejar correr el error, regularizar el procedimiento, bendita institución. Regularizar el procedimiento. Pero lo importante es tomar conciencia y que esto no se vuelva a repetir. Entonces, eso es responsabilidad también. Estar consciente de que yo tengo un deber frente al encargo y que en un momento dado, si hay un error, yo tengo que responder por él. ¿Verdad? Qué grave
cuando entre oficiales, entre el actuario, tratan de encubrir ese error, y de un error se convierte francamente en una conducta delictiva. Falsificación de constancias, pérdida de expedientes, pérdida de valores. Bueno, creo que esa es una muestra palpable de cuando se pierde esta guía de la responsabilidad. Respeto, ya comentábamos que pues en el Poder Judicial pues también el respeto es hacia los justiciables y hacia los colaboradores, ¿verdad? Cortesía. Qué importante que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción haya incorporado este principio, cortesía. Fíjense que curiosamente en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación no tenemos cortesía. Sí está en el Nacional Mexicano y sí está en el Iberoamericano, no teníamos cortesía. Pero aún así, la Comisión de Ética Judicial, Nacional de Ética Judicial, para un caso del Poder Judicial de la Federación, hizo uso de los otros dos códigos, del Nacional y el Iberoamericano, para responder que estamos obligados, por profesionalismo, a la cortesía. Secreto profesional, importantísimo. Por nuestras manos pasa información muy delicada que puede comprometer pues la honra de las personas. Otra vez, la ética judicial salvaguarda la dignidad humana. La dignidad humana, por eso nuestra obligación de secreto profesional. La excelencia, y aquí recojo la sistemática que tenemos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación no ha expedido su Código de Ética conforme a los lineamientos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. La Contralora, mi amiga, la maestra Arely Gómez González, me comentó que ya tienen un borrador, y yo le dije, pues dame chance de opinar del borrador, porque ya hemos visto, con esta oportunidad que me están dando, de ver un código que puede ser un modelo a nivel nacional, como es el Código del Estado de México. Pero hay otros que han salido a nivel estados, por lo menos otros 3, que creo que podrían mejorarse. Claro, toda obra humana es mejorable, pero creo que sí es importante tener el referente de su código, del Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México, porque no es fácil poder, y seguramente el señor Contralor se enfrentó con eso, de poder empatar pues la estructura que da los lineamientos del Comité Coordinador del Sistema Nacional con esta evolución que teníamos de ética judicial. Una de las cuestiones que yo creo que sería importante retomar es el tema de las virtudes. En el Código de Ética del Poder Judicial del 2004 teníamos las virtudes de humanismo, justicia, prudencia, fortaleza, patriotismo, compromiso social, orden, decoro, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad, honestidad y transparencia. Algunas de las otras virtudes las comenté al explicar la cuestión del profesionalismo. Y algunas van a ver ustedes que están contemplados como principios del servicio público del Poder Judicial del Estado de México. Creo que hacen falta unas cuantas, entre las que creo que son muy importantes es el de la fortaleza, que creo que es muy importante en el Poder Judicial. Si no tenemos fortaleza, y miren que este año 2018 en el Poder Judicial de la Federación yo lo declaré como el año de la fortaleza judicial, y ustedes sabrán por qué, ¿verdad? Es el año de la fortaleza judicial. Integridad. Fíjense que es la integridad la que permite responder a esa segunda preocupación de la ética, la percepción social que se tiene de esa profesión, en este caso de los jueces. Aquí viene un problema serio porque en el lenguaje que utiliza el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción habla que deben expedirse unas reglas de integridad. ¿Y qué es lo que quisieron decir con reglas de integridad?
Yo no creo que vaya en esa acepción de integridad que teníamos desarrollada a partir del Código Nacional y del Código Iberoamericano y de observador razonable, que viene desde los principios de Bangalore. Creo que más bien, y esa es la interpretación que yo le estoy dando en un artículo que estoy preparando, que reglas de integridad, por lo que yo advierto, más bien se refiere a los deberes, como los principios del servicio público y los valores del servicio público judicial se desdoblan en cuestiones muy concretas, y esos serían los deberes. El Código de Campeche, por ejemplo, que se expidió ya con los lineamientos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así lo entendió. Luego, en los lineamientos dicen que se debe expedir unas reglas de conducta para poder difundir el código. En mi interpretación, creo que pues precisamente lo que quiere hacer el Código de Ética es conducta. Entonces yo creo que debemos entender que esas reglas de conducta están ya previstas en el código. Yo así creo que puede aterrizarse. Si no, imagínense ustedes, vamos a tener código de ética, reglas de integridad, luego vamos a tener código de conducta. Creo que esto se va a volver difícil, complicado para los comités de ética. Yo creo que así hay que entenderlo, ¿verdad? Pero se presta a la interpretación, se presta totalmente a la interpretación. Finalmente, creo que es importante ver que la ética judicial puede tener diversos modelos. Y esto es importante cuando se discutan en los comités de ética, pues algunos dilemas, algunos problemas que se presenten. ¿Obedecemos simplemente a las consecuencias, como en el derecho? ¿Lo que nos preocupa nada más es la consecuencia? ¿O nos quedamos simplemente en los deberes, el deontologismo? ¿O vamos más allá y nos vamos a la ética de las virtudes? Finalmente, en nuestro país y en Iberoamericana adoptamos el modelo de ética de las virtudes o del carácter o ética de la felicidad que viene de Aristóteles en la Ética a Nicómaco. Se trata que las conductas correctas pues no sea como esa sola golondrina que no hace verano, como el propio Aristóteles dice, sino que se conviertan en hábitos y esos hábitos nos lleven a la excelencia. Conductas correctas más hábitos se vuelve la excelencia. Por eso la excelencia pues no es simplemente una conducta, sino es un hábito. Fíjense ustedes algo bien interesante. La neurociencia ha demostrado que si una misma conducta se repite por determinado tiempo, y a veces en algunos casos hablan de 19 semanas, fíjense qué poquito, 19 semanas, se hace ya un surco neuronal y nuestro cerebro empieza a actuar de esa manera. Nuestro cerebro se va a sentir mal, se va a sentir desubicado completamente si no actúa de esa manera. Creo que la neurociencia nos ayuda precisamente a esto, ¿no? Vamos a hacer conductas correctas, orientadas por los códigos de ética, vamos a hacer de esto hábitos buenos y esto nos lleva a la excelencia. Se trata de tener una segunda naturaleza. Finalmente, que ya en automático esta sea la forma natural de actuar. Tener esa segunda naturaleza. El tema de las virtudes judiciales creo que es muy importante retomarlo en los códigos, porque las virtudes humanas son esas cualidades humanas que son adquiridas y que desde luego a través del desempeño, de la repetición de conductas, podemos nosotros lograr y convertir en hábitos buenos y en la excelencia. Creo que aquí es algo muy importante retomar esta idea que yo pongo en este conjunto, en este diagrama. ¿Por qué es necesaria la ética judicial si ya tenemos las leyes de responsabilidades? Porque precisamente la ética judicial no se queda
con los mínimos del derecho, las conductas más repudiadas, digamos que son pues más deleznables para la sociedad, están en el Código Penal. Luego en la ley de responsabilidades, en la ley orgánica. Pero esas cuestiones de excelencia, de máximos, pues esas las recoge la ética. Claro, la ética se preocupa también por los mínimos. Desde luego, pues la ética repudia cualquier acto de deshonestidad que pudiera ser un delito, pero no se queda en eso. La honestidad la lleva al nivel de un desempeño excelente. Por eso es que la ética judicial no se queda en los mínimos del derecho, sí lo recoge, pero va más allá y nos llama a la excelencia. La ética judicial es ese faro que orienta la conducta de los juzgadores y de sus colaboradores a la excelencia. No nos quedamos con los mínimos del derecho, sino que vamos a eso, a la excelencia. Ya comentábamos a lo largo de la plática, bueno, que finalmente el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México surge a partir de estas disposiciones de leyes generales y de los lineamientos que emitió el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y es de los códigos, de los primeros códigos de ética judicial que ya salen con este modelo. Simplemente me invitaron también a estar presente en el lanzamiento del Código de Guanajuato, en el del Campeche y el de Michoacán. Todavía en el Poder Judicial de la Federación tenemos ese pendiente de emitir el Código de Ética conforme a esos lineamientos. Quisiera terminar esta plática con una reflexión. Le preguntaron al gran matemático persa Al-Khwarizmi sobre el valor del ser humano, y éste respondió: si tiene ética, entonces su valor es igual a 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será igual a 10. Si también es rico, súmele otro 0 y su valor será igual a 100. Si por sobre todo eso además es una persona de bello aspecto, agréguele otro 0 y su valor será igual a 1000. Pero si pierde el 1 que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros. Así de sencillo. Sin valores éticos ni principios sólidos, lo único que queda son delincuentes, corruptos y personas que no valen nada y que no las queremos en los órganos jurisdiccionales federales. Mi obra se la dedico a un ejemplo de juzgador excelente, al ministro en retiro Mariano Azuela Huitrón, 26 años de desempeño excelente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y Promoción y Difusión de la Ética Judicial. Muchas de las anécdotas de las vivencias de mi libro de Ética Judicial y de Administración y Liderazgo precisamente surgen de ese ejemplo, que creo que también es algo bien importante para aprender ética judicial, tener buenos ejemplos, ¿verdad?, de esas conductas orientadas a la excelencia. Pongo a disposición de todos ustedes, mi página web, arielrojascaballero.com, el material de esta plática, además de que está en el libro, lo pueden descargar gratuitamente en la página de internet. Se actualiza permanentemente en mi página en temas de derechos humanos, ética judicial, administración de órganos jurisdiccionales, temas de educación, etcétera, arielrojascaballero.com, está muy fácil. Y también tengo un canal de YouTube donde subo todas mis conferencias, mis cursos, doctor Ariel Rojas Caballero, ahí pueden ver todos los videos de mis pláticas, de mis conferencias, de mis cursos, y esto es un apoyo, desde luego, para poder seguir difundiendo la ética judicial y otros temas. Agradezco sinceramente al Poder Judicial del Estado de México
enorme distinción de haberme considerado para presentar su código de ética, un código que en este momento es modelo a nivel nacional. Mi agradecimiento al magistrado presidente Sergio Javier Medina Peñalosa, al doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, director general de la Escuela Judicial del Estado de México, y a la directora del Centro de Ética Judicial, que tiene precisamente esta labor tan importante en nuestro país, mi querida amiga la maestra María José Núñez Glenny. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables, y a volver conducta esto que hemos aprendido. Muchas gracias. Creo que ya se nos fue el maestro de ceremonias. Si alguien quiere que le firme mi libro, con mucho gusto estaré un momentito firmando los libros. Tiene Porrúa un módulo aquí en la entrada del salón. Yo les comento, y le comentaba al señor director de la Escuela Judicial del Estado de México, que con Porrúa hemos logrado una inercia muy importante, porque por un lado, pues son como magistrado de circuito, pocos espacios tengo para difundir esos temas, y gracias a que Porrúa me edita los libros, pues puedo llegar a un mayor número de personas, y desde luego pues esto apoyado con el libro como instrumento didáctico, la página de internet y el canal de YouTube. Yo creo que son 3 instrumentos que van de la mano y están relacionados. Pero don José Antonio Pérez Porrúa no hace los libros para que sean éxitos de bodega, y entonces si no se venden los libros ya no me vuelve a publicar nada. Entonces, gracias a su magnanimidad, pues que podemos seguir escribiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias doctor, magistrado doctor Ariel Alberto Rojas Caballero por su conferencia. En la parte infine realizamos el mensaje de clausura y le pedimos al doctor Víctor Rojas Amandi haga uso de la voz. Buenas noches a todos, seré muy breve, agradeciendo la presentación que tuvo el magistrado Rojas Caballero, quien nos visitó exprofeso para esta presentación de nuestro Código de Ética. Magistrado, muchísimas gracias por su presencia aquí. Podemos recuperar de lo que él dijo, que precisamente estos temas éticos se tienen que encuadrar en un marco filosófico, porque la filosofía es, como diría Hegel, una consideración reflexiva de los objetos. Aquí es donde nosotros debemos reflexionar sobre el ser y el actuar de los juzgadores, precisamente desde una perspectiva de los objetivos fundamentales, de los principios, virtudes y deberes con que se debe cumplir esta función. Fíjense ustedes que con la ética ha habido una distorsión en el derecho desde hace algunas décadas, ya podríamos decir, nos acercamos al siglo, porque uno de los más grandes exponentes de la teoría del derecho, Hans Kelsen, nos acostumbró a ver separada la ética del derecho. El mismo Kant se hubiera, podríamos decir que admirado, o más que admirado, se hubiera decepcionado de uno de sus alumnos más importantes, de sus difusores más importantes, porque precisamente Kant fue el que estableció que eran parte de lo mismo. A pesar de eso, solamente para propósitos epistemológicos, Kelsen separaba el derecho de la ética, pero no para los propósitos de vida o de deber ser en la función jurisdiccional. Por lo mismo, entonces nos acostumbramos a ver la legalidad y la legitimidad de las funciones que se relacionan con el derecho como 2 temas separados que no tienen que ver uno con el otro. Y sin embargo, como bien nos demostró, nos lo expuso además el magistrado Rojas Caballero, precisamente el derecho es, como diría Kant, es un mínimo ético. El máximo ético es lo que lo complementa y la base donde se para el derecho. Es muy interesante la perspectiva que el magistrado nos expone en el sentido precisamente de cómo lo ético sirve para dignificar la profesión,
no nada más para dignificar al ser humano, sino para dignificar la profesión. Podemos nosotros llevar a cabo muchas actividades de muchas maneras, cualquier tipo de actividad que se nos pidiera que pudiéramos realizar, la podríamos hacer con calidades muy diferentes dependiendo nuestros perfiles, nuestras capacidades, nuestras actitudes, nuestras formaciones y perfiles, y sin embargo nosotros deberíamos de ser suficientemente capaces para declinar aquellas invitaciones que pudiéramos tener para llevar a cabo actividades en donde nosotros estamos conscientes que no las pudiéramos desempeñar con la mayor excelencia posible. Precisamente esto es lo que tiene como propósito difundir la ética, y esto es para lo que nos va a servir aquí en el Estado de México el Código de Ética. Precisamente va a ser para garantizar que en la función del día a diario que llevan a cabo todas las personas, no nada más los juzgadores, todas las personas que laboramos aquí en el Poder Judicial, nos sintamos comprometidos, adoptemos una actitud de excelencia y tratemos de desempeñarla con el mejor profesionalismo y con la mejor calidad posible. De esta forma, podríamos decir que el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México es referente de estos principios éticos a los postulados y aspiraciones constitucionales de administrar una justicia pronta, completa e imparcial, con lo cual el servidor judicial cuenta con un criterio para saber si su conducta está apegada a la realización de estos valores máximos. El trabajo judicial es un trabajo socialmente determinante porque permea, trasciende, educa, genera bienestar, es un trabajo que genera confianza. Debe ser siempre interés fundamental de nuestra institución aprovechar debidamente el capital humano, promoverlo, capacitarlo y sobre todo dignificarlo. Ese ha sido, sin duda, el mensaje que día a día promueve el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, que uno de sus objetivos más importantes de toda institución es el mejoramiento constante del capital humano. No me resta más que agradecer el apoyo y participación del Centro de Ética Judicial, del doctor Ariel Alberto Rojas Caballero, del maestro Gerardo René Gómez Estrada, de los señores y señoras consejeros, de quienes se han sumado en la muy loable esfuerzo de generar esta vocación mística para el desempeño de la actitud jurisdiccional. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Asimismo, en la parte infine de esta conferencia, le hace entrega el director general de la Escuela Judicial, el doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, al doctor Ariel Alberto Rojas Caballero, un reconocimiento por su ponencia en esta brillante tarde. Muchas gracias, doctor. Y asimismo se le hace entrega de unos pequeños presentes. Con un fuerte aplauso despedimos este evento. Damas y caballeros, que todos tengan una excelente tarde.